En los últimos 10 a 15 años se han vuelto muy populares las series y las películas basadas en apocalipsis zombies. Pareciera que el miedo de una epidemia global que mata a las personas pero que su cuerpo físico siga operando es algo que es altamente temido, sobre todo por la nueva cultura pop. La serie The Walking Dead, al igual que muchas otras series y películas, relata el cómo las personas producto de un virus comienzan a ser infectadas y morir de inmediato, pero sus cuerpos siguen operando por más que ellos no tengan vida y buscan alimentarse de otros seres humanos y contaminar a otros seres humanos con el virus. Pero en cada una de estas historias, la contaminación que genera a los zombies siempre es un factor externo y no interno. Las cosas externas son las que más le preocupan a las personas. Son las cosas a las que más le tememos muchas veces. Por eso a lo largo de la historia se han levantado muros gigantes alrededor de las ciudades para protegerse. Se han establecido sistemas de seguridad para impedir que cosas entren a nuestra casa, a nuestros computadores, incluso a nuestras vidas. Sin embargo, en estos pasajes se nos habla de un mal diferente, algo que contamina de otra forma, algo que contamina desde adentro, desde lo interno, algo a lo que quizás no estábamos preparados y que nos hace volvernos estos zombies que la cultura pop tanto teme hoy en día. Y cuando uno se presenta ante los problemas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Analizar el problema, ¿cierto? Porque si actuamos a tonta y a loca, nada bueno va a salir. Eso es. Yo creo que todos lo hemos comprobado de alguna u otra forma. Los escribas y fariseos fueron con serias intenciones de vigilar a Jesús por lo que estaba aconteciendo con él. Recordemos que Jesús había multiplicado el pan y también los peces. Y con ello alimentó a una multitud. ¿Se acuerda de cuánto era la multitud? De 5.000 personas. Por lo cual, eso no dejó desapercibido a nadie. Esto fue una noticia que empezó a correr rápidamente en el lugar. Además, Jesús declaró ser el pan de vida y el que come y bebe de él tiene vida eterna. Declaraciones no poco importantes, sino que declaraciones muy importantes. Declaraciones que solo Dios podía hacer. Entonces, Jesús se está autodeclarando Dios. Y esto va a causar revuelo en el lugar. Es por esto que este grupo selecto de religiosos baja de Jerusalén. Y Jerusalén, por si no sabía, era considerado el lugar más alto de todo Israel. Y uno dice, ¿por qué más alto? Porque era el centro de adoración a Dios. El centro de adoración siempre va a ser el lugar más alto que el ser humano puede tener o puede llegar. Sin embargo, sus intenciones eran muy obvias. Venían a examinar y a vigilar lo que Jesús estaba haciendo junto con sus discípulos. Esto es similar a cuando nosotros, hermanos, venimos o vamos a un lugar con el afán de solo ver y no de disfrutar. Yo les pregunto, ¿han ido alguna vez a un lugar solo a poner ojo? ¿Cierto? Todos lo hemos hecho alguna vez y empezamos a analizar. Me gusta esto, esto no me gusta, esto, o vamos a una casa y empezamos a ver la decoración. No, eso no cuadra, como que ahí le faltó al hermano, ahí le faltó a la hermana, ¿cierto? O es también similar a cuando venimos a la iglesia con la intención de fijarnos en todo y en todo lo que pasa, pero no vengo con la intención de buscar a Dios. ¿Ya ha venido alguna vez a la iglesia así? Yo creo que todos en alguna ocasión hemos venido a la iglesia solo a ver a nuestros hermanos y no a buscar de Dios. Y eso eran los fariseos. Esos que no estaban dispuestos a buscar de Dios, solo que querían mirar y examinar lo que Jesús estaba haciendo, lo que este rabino y sus discípulos estaban haciendo.
Y el dilema pudiese parecernos innecesario a no ser que seamos personas escrupulosas o que tienen misofobia. ¿Qué es la misofobia? El miedo a los virus y a los gérmenes. ¿Y qué es lo que sucede con los fariseos? Se escandalizan porque los discípulos de Jesús están comiendo sin haberse lavado las manos. Y claro, si no tenemos problema con los virus y los gérmenes, creo que todos en alguna ocasión hemos comido algo sin lavarnos las manos, ¿cierto? Y no es tan terrible. No cambia el sabor a no ser que tengas grasa en las manos. Yo que estudié mecánica y trabajé en mecánica, muchas veces comíamos cosas y sentíamos el sabor del aceite porque teníamos nuestras manos impregnadas de aceite. Después trabajé en una fábrica de químicos y todo me sabía a vainilla. No, no es mejor, hoy en día no me gusta la vainilla. Porque ahí se nos produce un cortocircuito interno si tenemos este miedo desenfrenado a los virus y a las fobias y a los gérmenes. Sin embargo, Marcos, sabiendo que su audiencia no era judía, abre un paréntesis para explicar el dilema real del asunto. ¿Y sabes cuál es el problema real? La tradición. La tradición de los judíos. Que ellos tenían que lavarse las manos cada vez que iban a comer algo por un tema ritual, por un tema ceremonial. Los expertos en la ley, o sea, los fariseos, los escribas, aquellos que vivían ahí metidos en la palabra, aquellos que tenían el monopolio de la religión, se enojan porque los discípulos de Jesús no están respetando la tradición oral de ellos. Esa tradición que tanto amaban, que tanto anhelaban. Ya que la tradición de los ancianos es la alusión a todas las leyes que los judíos habían puesto sobre la ley de Dios. Y esto es interesante porque uno ve cómo era la ley y los judíos empiezan a poner leyes sobre las leyes para guardar la ley. Entonces es como que la ironía, que pusiéramos rejas sobre las rejas para proteger la reja y no nos roben la reja. Este amor por la tradición lo llevó a crear todo un manual de cómo lavarse las manos. El manual se llama Yadim. Está dentro de las tradiciones de los judíos, de los hebreos. O sea, imagínense al punto de cómo amaban tanto la tradición que había un manual de cómo hacerlo. Ni los doctores creo yo que son tan exigentes en este asunto. Y el problema no era la tradición oral como tal. La tradición muchas veces nos ayuda a definir nuestra identidad. Por ejemplo, ahora que se acerca el 18, la tradición de muchos chilenos es empezar a colocar decoración referente a las fiestas patrias. Es empezar a comer ciertas comidas como, les va a dar hambre, mire, las empanadas, ¿ah? El mote con huesillo, hacer unos anticuchos, que empieza a salir el olor a carne asada, escuchar cueca o incluso bailarla a los que les gusta bailar. Y eso es un símbolo que nos representa como chilenos. Es algo que nosotros disfrutamos. O sea, vea el calendario y cuántos días feriados tenemos este año. Y esto es algo similar en muchas culturas. Muchas culturas, muchas nacionalidades tienen sus tradiciones. Y hay tradiciones incluso que son familiares, que nos dan identidad de quiénes somos. Pero el problema real es la importancia que le estaban dando a la tradición oral por sobre la ley de Dios, por sobre la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros le damos más importancia a las cosas que creemos que nos identifican y no a la esencia de todo, que es Jesús. Para ellos era más importante lo que podían hacer, o sea, sus costumbres, que quien había dado la palabra. Para ellos era más importante lavarse las manos para mostrar su santidad que vivir en santidad para Dios. Aunque debemos señalar que la tradición de los ancianos no era algo realmente bíblico, porque habían ciertas normas que sí tenían que cumplir, pero ellos ponían más normas de las que habían. Me acuerdo estar en una reunión con unos amigos
y uno de ellos se dio cuenta que tenía ascendencia judía y se hizo judío. Y un día a nosotros se nos ocurrió la brillante idea de decirle, oye, vamos a comer pizza. Y él dijo, sí, voy, ya no hay problema. Y claro, nosotros pedimos nomás. Y cuando llega ahí la pizza, yo lo miraba, él la miraba con tanto deseo, con tanto anhelo de comer, pues decía, no puedo comer porque está mezclado la carne con un queso. Entonces no puedo. Y yo le decía, pero ¿no te hace menos santo el comer esto? No, es que no puedo porque mi tradición ahora es así. Pero yo lo miraba a él con tanto deseo de querer comer que yo comí con más ganas. Muy buen amigo. Y muchas veces le damos más importancia a asuntos extra bíblicos, así como los fariseos, que a asuntos realmente bíblicos. Y el asunto es que los fariseos querían imponer sus tradiciones y su religiosidad a la gente, por lo cual les molestaba cuando alguien como Jesús y sus discípulos no lo hacían. ¿Se ha dado cuenta que la gente que ama las tradiciones, que ama la mala religión, porque hay una buena forma de hacer religión, pero hay una mala forma de hacer religión, y la gente que ama esta mala forma de hacer la religión quiere imponer su forma a los demás y se frustra, se enoja, se estresa cuando alguien no lo hace? Si no, es cosa de mirar mucha iglesia alrededor nuestro. Quizá algunos de nosotros venimos de iglesias así. Y aunque no es raro esto que los fariseos están haciendo, sino que es algo muy normal hasta el día de hoy. Y ya que por los siglos las diversas religiones han establecido sus preceptos humanos a su religión. Y el cristianismo no ha sido indiferente a esto. El cristianismo es uno más de los que ha puesto diversos tipos de tradiciones a la verdadera religión. Y hemos levantado verdaderos altares a la tradición que más nos gustan, porque resaltamos algunas que nos gustan, otras las dejamos a un lado, ¿cierto? Y lo peor de todo es que le damos tanta importancia muchas veces a estos ritos, a estas tradiciones, que olvidamos a quien nos dio la tradición, que es Dios. Lo vamos dejando en último lugar. Y un claro ejemplo de esto es la liturgia que muchas veces vivimos en nuestras iglesias. Por ejemplo, yo creo que esto usted se la sabe. Iniciamos una oración. Generalmente 5 canciones, ¿cierto? 3 rápidas y 2 lentas para bajar un poco la velocidad. Después en muchas iglesias se pasa la ofrenda. En las iglesias de Cristo o iglesias cristianas, después de la ofrenda generalmente viene la comunión, después la predicación, después los anuncios y una oración final y para la casa. ¿O no? ¿Conoce este tipo de esquema, cierto? Y lo amamos, nos gusta. Pero, ¿qué pasa si hacemos algo diferente? Ya lo catalogamos de algo raro. Ya no nos gusta. Ya nos van a mirar de forma extraña. Imagínense si un día comenzamos al revés. Si primero damos los anuncios, después la predicación, después la comunión, después pedimos la ofrenda y al último alabamos al Señor. ¿Qué impresión le daría a usted? ¿O qué sucede si hacemos otra cosa? Si primero empezáramos adorando al Señor con la alabanza, después pasáramos a la predicación, a la comunión, para finalizar cantando con alegría al Señor. ¿Qué sucedería en su corazón? ¿Qué sucedería en su mente? Quizás diría, ya no me gusta. Ya no me gusta porque quizás no llegué a la predicación, quizás llegué al amén. ¿Para qué decir si empezamos con la predicación primero? O ya no me gusta porque no es lo que yo acostumbro, no es mi tradición. No, es que en esta iglesia ya no son bíblicos, ya no son cristianos, están haciendo las cosas al revés. Y esto sucede porque la tradición se ha tornado más importante en nuestras vidas. La tradición muchas veces ha pasado a ser el centro de todo y hemos desplazado a Jesús.
Y esto es lo que le estaba pasando a los fariseos. Pero me encanta que Jesús empieza a examinar la verdadera intención de ellos y se pone a buscar el problema. Y hay que decir, lamentablemente, los fariseos son los que controlaban todo el asunto religioso en el lugar. Y no solo el religioso, sino que también el aspecto cultural de la nación. Los fariseos pasaban a ser prácticamente la identidad misma de las personas. Porque era este grupo de eruditos de la Torá quienes tenían la última palabra en todo el lugar, respecto a la tradición, respecto al uso y costumbre de muchas cosas. Si ellos decían se hace así, toda la gente se hace así. Se hace asá, se hace asá. Y como es de esperarse, en medio de un enfrentamiento, en medio de un conflicto, hay personas afectadas. Y en este caso eran los seguidores de Jesús, eran los discípulos de Cristo, porque ellos son el centro de la crítica de los fariseos, porque los fariseos son astutos. No atacan directamente a Jesús. ¿A quién atacan? A sus discípulos. Y esto era como esa indirecta directa a la persona, porque debajo de la mirada de los judíos, el rabino era responsable de las acciones o conductas de sus discípulos. Entonces, responsabilizar a los discípulos es responsabilizar a Jesús. Y si vemos bien, Jesús no defiende abiertamente a sus discípulos. Porque normalmente cuando somos afectados, cuando somos atacados, cuando alguien quiere decir algo en contra nuestra, nos ponemos a la defensiva agresivamente. Y nos defendemos con uñas y dientes, ¿cierto? Así como también lo hacemos con las personas que dependen de nosotros. Si alguien ataca a uno de los míos, no, yo me enojo. Y yo voy a atacar. Y yo voy a responder con la misma o de una forma peor. Pero Jesús no usa esa estrategia. Jesús tiene otra forma de abordar el problema. Y además, Jesús sabe que sus discípulos lo están imitando. Lucas 11:38 dice, el fariseo se sorprendió cuando vio que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Jesús no le estaba dando tanta importancia a la tradición como los fariseos se la estaban dando. Jesús sabía que esto no era un gran problema o un gran dilema. Así que si somos honestos, bajo la mirada reglamentaria del problema, la mirada quizás legalista y tradicional del asunto, los judíos sí son responsables. Y Jesús lo sabe, sí, no están cumpliendo con la tradición. ¿Qué más le podemos hacer? Así que Jesús no va a defender lo que es indefendible. Pero la estrategia para solucionar el problema que nos presenta Jesús es mirar profundamente el trasfondo de lo que está sucediendo. Así como los científicos buscan microscópicamente la estructura de un virus para contrarrestar, Jesús hace lo mismo con los fariseos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero, lo llama hipócritas. Y esta palabra suena fuerte a nuestros oídos. Y lo es, hermanos. Hoy en día esta palabra es fuerte. Si te dicen hipócrita, asústate. Algo malo debe haber contigo. Porque Jesús está usando una imagen del teatro griego donde el actor se ponía una máscara para darle vida a su personaje y así no ser reconocido después por el público. Entonces Jesús, en palabras simples, ¿qué le está diciendo a los fariseos? Que son doble cara, que tienen una doble moral, tienen una doble ética, son falsos en su forma de comportarse, porque son estrictos con la gente, pero no consigo mismos. Y recordemos que en otra ocasión Jesús incluso los llama sepulcros blanqueados. O sea, Jesús sabía cuál era el problema de ellos. Y es interesante notar que los fariseos querían plasmar en Jesús y en sus discípulos aquello que ellos mismos padecían. En la serie, en las películas de zombies, uno puede ver
que alguien que ya se ha convertido en un zombie siempre buscará morder a una persona sana para que ésta sea infectada con el mismo virus. Lógicamente, esto lo hacen de forma inconsciente porque han perdido la conciencia producto al virus, porque ya están muertos internamente. Y sabe que, hermano, el pecado en nosotros es igual o peor. Porque muchas veces proyectamos en otras personas, así como los fariseos lo hacían, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras malas conductas, para que de esa forma nosotros nos sintamos superiores o incluso excusados del problema. ¿O no le ha pasado que muchas veces usted sabe que está cometiendo un pecado y cuál es el primer pensamiento? No, pero yo sé que el hermano tanto también lo hace. Porque es una forma de excusarnos. Es una forma de evadir la responsabilidad. Y eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Y para dejar en evidencia el problema real, Jesús cita Isaías 29:13. ¿Y qué les dice? Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos humanos. Y Jesús está usando una citación de la Septuaginta y le dice, ¿sabe qué? Dios mismo había hablado al pueblo, lo había confrontado porque solo lo buscaban con sus labios, porque su corazón, lo que realmente importa, estaba lejos de Dios. Los fariseos amaban tanto su tradición, amaban tanto la tradición de los ancianos, porque parecía que si seguían esta tradición estaban realmente cerca de Dios, pero Jesús les hace ver que esas tradiciones no lo acercan a Dios. Por el contrario, lo estaban alejando más, porque en su corazón no estaba Dios, en su corazón ¿qué estaba? La tradición. Por eso, ¿de qué nos sirven las tradiciones si realmente no nos están conectando con Dios? ¿Será que las cosas externas son más importantes que las internas en nuestras vidas? Porque muchas veces actuamos de esa forma. ¿O será que hemos perdido el foco? Así como los fariseos, que ellos estaban mirando la tradición, pero no estaban mirando a Dios. ¿Y cuál es el dilema? El dilema es el virus. El virus que afecta a la humanidad. Jesús nunca pierde el tiempo y aprovecha el momento para explicar lo realmente importante a la gente y cómo es que opera este virus conocido por todos, pero ignorado por muchos. Primero, le cambia el esquema que conocían, porque les dice que no hay nada fuera del hombre que lo contamine. Esto, para ellos, para los fariseos, era algo nuevo y raro, porque culturalmente estaban acostumbrados a pensar que los alimentos que comían podían contaminarlos, que las personas que padecían enfermedades o problemas físicos podían contaminarlos. Es como la creencia mitológica que el pan engorda. El pan no engorda, ¿cierto? El pan obviamente nunca va a poder engordar. Lo que engordamos somos nosotros por el poco control que tenemos para comer pan u otros alimentos. Segundo, Jesús le dice, lo que sale de la persona es lo que sí contamina. Y esto es muy interesante porque rara vez pensamos que algo interno es lo que nos puede dañar. Generalmente cuando pensamos que lo interno nos puede hacer daño, pensamos en enfermedades autoinmunes. Es por este motivo que Jesús extiende su explicación y les dirá explícitamente qué es lo que contamina al ser humano. Y Jesús presenta esta antítesis y es muy interesante porque Jesús le dice, ¿sabes qué? El problema empieza en tu mente. Y de tu mente, ¿a dónde se va? A tu corazón. Y de la abundancia del corazón, se va a tus palabras. Y después que pasa a tus palabras, tus acciones van a reflejar
realmente lo que hay dentro de ti. Y esto es porque el corazón es el núcleo de la motivación del ser humano. En el corazón también se produce la libertad que podemos tener. En el corazón se producen las intenciones que tenemos cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dice, lo que contamina es lo que está dentro de tu corazón. Cuando nuestro corazón no ha sido regenerado y transformado por Dios, es natural que vengan estos malos pensamientos. Esta es una expresión generalizada que Jesús da de toda la lista que les voy a presentar a continuación, porque Jesús le dice, ¿de dónde viene el problema? De los malos pensamientos, ¿cierto? Esos malos pensamientos que se gestan en nuestro interior y que van contaminando nuestro corazón. Y en la lista Jesús presenta 6 sustantivos plurales que hablan de los actos del corazón. Eso que sale como consecuencia de un corazón contaminado por el virus del pecado. Estos podemos verlo en esta lista paralela. ¿Cuáles son los malos pensamientos? Fornicación, adulterio, robo, avaricia, homicidio, maldades. ¿Y sabe qué? Lo más llamativo es que los fariseos amaban tanto la ley de Dios que interiormente estaban transgrediendo la ley de Dios. Porque la fornicación y los adulterios se contraponen con el mandamiento número 7. Los robos y las avaricias están atacando directamente el mandamiento 8 y 10 dado por Dios. ¿Para qué decir el homicidio y las maldades? Atacan directamente lo que Dios había establecido en el mandamiento número 6. Así que si no se lo sabe, tiene tarea para la casa, para que lo estudie. Obvio, hay que aprovechar, ¿cierto? Y si no sabe, métase a Eclesía. Ahí ya pasamos el dato, Fernando me debe una. y los siguientes 6 que menciona son actos. Y en griego es muy interesante porque cada uno de estos está en singular. Y son características de las maldades de un corazón contaminado por el pecado. ¿Y qué es esto? El engaño, el libertinaje o sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Y yo les pregunto, ¿cómo sabemos si nuestra vida está altamente contaminada por el pecado? Por los frutos. Pero ¿sabe una forma muy sencilla de darte cuenta si en tu vida el pecado está operando? Analiza cómo hablas. Porque de lo que hay en tu interior van a hablar tus labios. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Lucas 6, 45. Y Santiago, el hermano de Jesús, dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeñas chispas. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Y termina diciendo: hermanos míos, esto no debe ser así. Por más que el mundo viva de esta forma, entre nosotros esto no debe ser así. Nuestra lengua no puede hablar maldición y bendición. Nuestra lengua no puede alabar a Dios y ofender a nuestros hermanos. Salomón en Proverbios 4:24 dice: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Y es interesante porque tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento se nos habla de la importancia de cerrar nuestros labios.
Algo que muchas veces nos cuesta, ¿cierto? Pero también de usar nuestros labios correctamente. ¿Para qué vamos a usar nuestros labios? ¿Vamos a utilizarlo para alabar a Dios o para ofender al resto? Para atacar al resto. Por lo cual, si quieres saber si estás infectado con el virus del pecado y no eres un muerto viviente como los fariseos, así como estos zombies, tienes que examinar tu vida. Quizás no te des cuenta por ti mismo que el pecado está ahí. Porque puede que estés pensando igual que los fariseos. Yo vengo a la iglesia, yo canto, yo ofrendo, yo diezmo, yo tomo la comunión, yo participo de los ministerios y de las diversas actividades de la congregación. Pero quizás cabe la posibilidad de que eso sea solo cosas que estás haciendo por fuera, externamente, por tradición, por costumbre. Y quizás por dentro el pecado te sigue afectando. Quizás por dentro estás contaminadísimo con el pecado. Porque puedes llevar toda tu vida en la iglesia y necesitar una cura urgentemente para el pecado. ¿Y sabes cuál es la cura? Cristo Jesús. Porque quizás puedes decirme que no practicas pecado como la inmoralidad sexual, adulterio, robar. Quizás no cometes homicidios o tampoco te consideras una persona mala. Y es válido. Quizás no practicamos estos pecados visibles. Pero puede que seas una persona que le gusta engañar o mentir a los demás. Quizás se te hace muy sencillo mentir y no andar con la verdad por delante. Quizás eres una persona que siente envidia por lo que otros tienen, por el logro, el progreso de otras personas. Quizás seas una persona que le gusta la calumnia y hablar e inventar cosas de las demás personas. Puede que seas una persona orgullosa y piense que estás bien todo el tiempo, que tu vida es perfecta, lo que te lleva a tener quizás conflicto con otras personas que te rodean. Porque puede, quizás, si hay orgullo en tu corazón, cabe la posibilidad que no quieras reconocer que necesitas ayuda para cambiar tu vida. Y mucho menos te imaginas tener que dar tu brazo a torcer para pedir ayuda a los líderes de la congregación o incluso a Dios. Quizás estás tan conforme con tu vida, como la vives, con ese pecado que hay dentro de ti que dices, yo no necesito de Dios, yo no necesito un cambio. Y eso, hermano, es orgullo. Quizás seas insensato y crees que solo tú tienes la razón y la verdad en todo. Y no te das cuenta del daño que haces a otros por tu forma irracional de pensar. Porque hay pecados que son internos, que no se ven fácilmente, pero que están ahí. Y por eso debes analizar tu vida, debes examinar tu corazón. Y esto, hermano, no es solo para aquellos que no conocen el Evangelio, porque a veces decimos, no, es que esto es para ellos, los pecadores, los que no han creído en Cristo Jesús. No, hermano. De hecho, Jesús aquí le está hablando a las personas que conocen la palabra de Dios, a los expertos, a los profesionales en la ley de Dios. Y yo le pregunto, ¿ustedes conocen la palabra de Dios? Creo que muchos sí la conocen, ¿cierto? Así que Dios te está hablando a ti, hermano. No al que está a tu lado. No le está hablando al que está frente de ti, ni tampoco al que se quedó en la casa. Te está hablando directamente a ti. Tú necesitas más de Cristo. El único que puede proporcionarte el cambio real, el único que puede sanar tu vida del pecado, el único que te puede dar las fuerzas y dar la valentía para superar el pecado es Cristo Jesús. Quizás has intentado con tus fuerzas muchas veces y te has dado cuenta que no puedes. Y ¿sabes qué? Yo también he estado en esa posición, en que he querido vencer el pecado con mis fuerzas.
Y la verdad es que no puedo. Pero sé que con la ayuda de Cristo Jesús sí podemos. Sé que por medio de su Espíritu Santo podemos ser cambiados y transformados. Y yo te quiero hacer una invitación. Que si tú, al igual que yo, necesitas ser sanado del pecado, te invito a que puedas pasar a este lugar y pedirle al Señor que nos sane. Pedirle al Señor que nos restaure. Pedirle al Señor que nos perdone por los pecados que hemos cometido. Por eso te hago la invitación. Si tú realmente dices, yo necesito pedirle perdón al Señor, yo necesito cambiar mi vida, yo necesito dejar el pecado, te invito a que pases a este lugar y que los líderes de la congregación van a estar orando por ti, que el presbiterio va a estar orando por tu vida.